Es de mucho gusto tenerlo aquí esta tarde. Es una tarde que tiene bastantes implicaciones, gratas por cierto, o sea, más contenido que los anteriores actos que hemos tenido en el PEN. Todos ustedes saben, y los que no lo saben, yo se los repito, aunque los canse, que el PEN es una institución filial del PEN Internacional. El PEN Internacional es la fraternidad de escritores mundialmente establecida desde 1921, que tiene entre sus funciones, claro, el extender lazos fraternales entre los escritores de diferentes partes del mundo. ¿Allá se oye? Sí, sí. Ah, bueno, entonces bien. Y además de eso, entre sus actividades, escritores por la paz, escritoras mujeres, escritores en prisión, también aboga por aquellos individuos que por escribir son acosados, perseguidos o encarcelados. O sea que también tiene esa función. Nosotros como filial cultural que somos, pues tenemos una actividad mensual, esta es una de ellas por cierto, y desde luego también estamos dentro de la atmósfera y la proyección que tiene el PEN Internacional. Nos ocupamos también de aquellos escritores que en el mundo, no solamente cubanos, pues tienen problemas por escribir. O sea, somos solidarios internacionalmente con los demás centros de PEN en el mundo, como más de 100, pues lo tienen con las cosas nuestras. Así que eso es lo que inicialmente les quiero decir. Ahora tenemos el ingreso en el PEN de varios miembros nuevos. Tenemos para todos ellos, o para cada uno de ellos, los que están presentes, un certificado. Quisiera y le he pedido a nuestro secretario que tenga la amabilidad de llamar a todos ellos y entregarles diplomas, y así me ahorra un poco de gasto de voz. Luis Ignacio Flores Baracada, que es el secretario, va a llamar ahora a cada una de las personas que tienen ahí los certificados. Julio Chile. Estaba cerca. Silvio Mancha. Ana Kika López. No le quiero estropear el fotógrafo. Nunca. No, pues para nosotros también ahí para que aparezcan la fotografía. Arnoldo Taulero. Ana Fernández. Yolanda Hortal. Marilu Capín. Está en Texas, ella viene en un mes. Bienvenidos a todos y gracias por estar engrosando las filas nuestras, que en definitiva somos una voz de la cultura cubana en el exilio. Por eso es que somos una filial, dado que en los países en que no hay libertad de expresión se puede existir un centro de PEN en el exterior si existen los suficientes miembros para representar la cultura cubana en el exterior. Pero nosotros tenemos también hoy un señalamiento especial. Nosotros los cubanos hemos tenido no tantos amigos en el mundo, pero en toda esta larga lucha hemos tenido algunos amigos entrañables que de otras riberas, de otros lugares, se han ocupado mucho de nosotros, han abogado por los derechos de humanos en Cuba, nos han tendido la mano en todo momento, han acudido a foros internacionales también con nosotros, y hace poco le extendimos un documento de reconocimiento a una persona que es quizá una de las que más se ha acercado a nosotros, que más entrañablemente nos ha dado su abrazo y su apoyo, y es Maripaz Martínez Nieto, que se encuentra aquí. Pero Maripaz no viene sola. Algunos detalles de ella quisiéramos que tuviera amabilidad, ya que están amigos de ella y están unidos su persona a nosotros, que Álvaro nos diga algo como introducción. Gracias Ángel por la invitación, y es poco lo que yo pueda decir que no conozcamos de Maripaz, quien ha estado más de
más de 30 años ya junto con los cubanos luchando por la libertad y sobre todo por el respeto a los derechos humanos. Yo tuve el privilegio de conocer a Maripaz hace ya más de 20 años, cuando todavía estaba en Moscú, y un amigo común del diario ABC, donde yo laboraba, me dijo: tienes que conocer a una española que es una cubana. Y la primera vez que conocí a Maripaz fue precisamente cuando todavía existía la Unión Soviética, y fue contactando con Elena Bonner, la viuda de Andrei Sájarov, que ella entonces era una de las madrinas de los cubanos allá en España, en la Unión Soviética. Pero en Maripaz, además de esa labor que ha hecho por los derechos humanos, de todo, que todos conocemos, de sus constantes denuncias en Ginebra, de su viaje a Cuba, que fue golpeada por los militares cubanos, Maripaz es autora de 5 libros ya, y el tema de Cuba está presente en varios de ellos. El abrazo imposible y Son de Cuba es una radiografía de los exiliados cubanos. Y aparte, en España lleva ya más de 10 años editando libros sobre Cuba, de cubanos. Dirigió una edición de Voces Cubanas dentro de la editorial de Libros Libres. Y bueno, y yo tengo el privilegio de que haya sido la editora de mis 3 libros allá en Madrid. Aparte de esos lazos personales, todos los cubanos tenemos una deuda con pocos extranjeros. El día que podamos en La Habana caminar en democracia, y una de esas personas a la que hay que agradecerle y hay que levantar el pedestal es por Maripaz Martínez Nieto. Muchas gracias. Maripaz, un abrazo de todos. De todos para... Te queremos mucho. Puedes estar aquí Bueno, si quieres. no, sí, yo le voy a dar las gracias ahí, pues, para que se me vea un poco mejor, porque tampoco tengo voz, yo estoy a miel. Muy buenas tardes a todos. Una vez más, muchísimas gracias a todos mis amigos cubanos. Naturalmente yo ya han dicho que yo soy española, pero acabo de decir hace un ratito que tengo el corazón partido, como Alejandro Sanz. Yo tengo más de medio corazón con Cuba y con los cubanos, porque... Pero no son ustedes los que me tienen que dar las gracias. Soy yo la que les doy las gracias por haberme dejado participar en esta lucha, en esta pelea, en esta aventura, al fin, que es la lucha por la libertad de Cuba. Yo me preguntan muchas veces si no me canso, y digo que no me puedo cansar porque nadie me obligó a meterme en esta guerra, que es una guerra donde las batallas se libran duramente, pero que merece la pena siempre. Merece la pena siempre. Durante más de 15 años he estado en Ginebra defendiendo los derechos humanos de todos ustedes, que son al fin y al cabo los míos, porque defender las libertades ajenas es la mejor forma de defender la propia, ¿no? Y no me puedo cansar. ¿Cómo me voy a cansar si tenemos a Cuba ahí todavía bajo la tiranía de los Castro? Y yo me propuse ver a una Cuba libre. Así que con esa esperanza y con el tesón que ustedes saben que tengo yo para todas las cosas, vamos a conseguirlo. Viva Cuba libre y gracias a todos. Les decía que la tarde de hoy era una tarde especial, y específicamente como ustedes ven que sí, que es especial, pero por tanto, antes de anunciar el punto principal de esta actividad, que es la presentación del libro de Julio Schilling, quiero decirles que al final también tenemos unos cuantos libros de autores del PEN para gratis tomarlo lo que quieran hacerlo. El autor de su libro tiene sus libros acá y esperamos que después pasen a adquirirlo con él. ¿Qué nos queda por decir? Bueno, tenemos un próximo acto en Nueva York, y además de eso, pues queremos abogar porque sigan viniendo a los actos nuestros. Así que ahora, al final tenemos un cóctel. No salgan por la puerta del fondo aquella, porque suele sale la alarma y se llaman muchos problemas. Así que bienvenidos a ello, pero además de eso, el profesor Julio Schilling, que presentará su libro de las dictaduras y sus paradigmas, va a tener la presentación de nuestro secretario, Luis Ignacio Arcada, que va a hacer unas palabras introductorias del mismo. Después hablará él, después tendremos, si es posible, respuestas y preguntas con el mismo, un intercambio con él, y al final su libro y el cóctel que le espera. Así que, Julio,
estoy el micrófono de Ignacio de Tomás. Unas breves palabras que me han pedido para presentar el libro de Julio, lo que hago con mucho gusto. Hacía aproximadamente un par de meses que algunas naciones habían suavizado sus medidas inmigratorias, entre ellas Hungría. Hacia ellas viajaban turistas alemanes con aire inofensivo. Iban a visitar familiares o a pasar sencillamente unos días de descanso. Habían cerrado las puertas de su casa, como cualquier otro día, dejando tras ellas un pasado que nunca sabrían si iban a recuperar. Los trenes, sin embargo, estaban repletos y las autoridades checas incluso llegaron a protestar ante las alemanas de aquel súbito turismo imprevisto. Una mañana un grupo de ellos fueron a celebrar una kermés al campo. Alegres extendieron sus pañuelos grandes en el suelo, algunas mujeres preparaban merienda, otros cantaban y bailaban con sus niños. Había solo un pequeño detalle que pudiera parecer sospechoso. El campo de colinas quedaba delimitado por una cerca rústica de madera, tras la cual, irrefutablemente, todos los asistentes sabían que se encontraba Austria. Miraban de un lado a otro por ver si aparecía la policía, pero no. Efectuaban su último simulacro, espectáculo dantesco con apariencia de normalidad, propiciado por las dictaduras comunistas de la órbita soviética. La consecuencia directa del miedo que infunden en los ciudadanos. De repente, uno abrió la talanquera, cruzó y besó la tierra, con lo que desató una baraúnda desenfrenada de quienes con lo opuesto cruzaron por la misma abertura. Una opresión tremenda se les desprendió del pecho, consecuencia directa de aquel miedo que había subido de intensidad segundos antes. Se dieron besos, abrazos y respiraron por primera vez un aire fresco que les llenó de dinamismo. La libertad. ¿Hay alguien en esta sala que no lo haya sentido también en ese momento? El 9 de noviembre de 1989, sentado en la sala de mi casa en Miami, observaba las imágenes de Berlín. Mi padre y mi madre deambulaban como si no quisieran darle importancia a lo que ocurría e intuyeran también que la vida no les iba a alcanzar para ver lo mismo en su patria. En cambio, imagino que como miles de cubanos del exilio, yo tenía el alma en vilo frente al televisor. Unos jóvenes se alzaron, pelos rubios largos y chaquetas de cuero. Estaban encaramados sobre el muro. Rostropovich, que había escapado de Alemania del Este, observaba complacido desde una esquina. Estaba seguro que Peter Fechter, el berlinés de 18 años que había muerto desangrado sobre los alambres de púas, pudo contemplarlo desde la otra vida. Una grúa se acercó y dio un golpetazo a uno de los paños del muro, que cayó hecho añicos. La muchedumbre pasó, alborozada por ese espacio hacia el oeste. Me giré hacia mis padres y les reproché: ¿es que no os dais cuenta? Es la cabalgata de las valquirias. La libertad induce a la creatividad y la imaginación se me había echado a volar. E imagino que como muchos me preguntaban, ¿cómo será para nosotros? ¿Qué harán los responsables de 30 años de dictadura? ¿Habrá vuelo charter desde el aeropuerto de Miami, aunque sea por solo una noche? Mi padre, que pareció leerme el pensamiento, se sentó a mi lado para advertirme el rumor que Estados Unidos tenía, en tal caso, un plan de bloquear la isla hasta que no hubiera estabilidad. Y por tanto, los últimos que podríamos acceder seríamos los cubanos del exilio. Pero los pensamientos continuaban a medida que pasaban los días. ¿Cuándo? ¿Cuándo la intelectualidad comenzaría a desmontar el aparato filosófico sobre el que se habían montado las peores dictaduras del siglo XX? Francamente, la noticia de que los búlgaros podían beber bebidas gaseosas estadounidenses o los moscovitas comer en restaurantes de comida rápida me parecía una burla. Mientras no se desmontara con la misma asepsia científica el sustento ideológico del marxismo, habría dictaduras comunistas, como ha ocurrido en Corea del Norte y en Cuba, como la China, que ha preferido enmascararse, y surgen, para asombros de muchos,
nuevos regímenes de dicho corte bajo el disfraz de populismo en Hispanoamérica. Ha llegado, no obstante, para nuestra fortuna, el libro de Julio Schiller. Para comprender ese enorme elipsis, quizá haya que remontarse al grito de Millán Astray en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, ante un Miguel de Unamuno que, asqueado por los desmanes de la Segunda República, abrazó el alzamiento nacional, pero pronto también comenzó a denunciar las barbaridades de las represalias. El general pronunció su famoso «muera la intelectualidad traidora», secundado no solo por los militares españoles, sino por las derechas de las naciones occidentales al final de la Segunda Guerra Mundial, más interesados en el desarrollo industrial y escépticos ante la cultura y las humanidades. Los intelectuales éramos peligrosos, capaces de denunciar todo lo que no nos parecía correcto, proviniese de donde fuera. El ostracismo alcanzó a Ortega y Gasset, que falleció en Madrid a principios de los 50, en su casa, a pocos metros de la ciudad universitaria, sin que su ausencia fuera advertida siquiera en los periódicos. También en esos años, la izquierda soviética muy inteligentemente advirtió el vacío y procedió a rellenarlo, con la creación de una medalla de reconocimiento otorgada en Varsovia para levantar menos sospechas, concedida en su primera edición al filósofo francés Jean-Paul Sartre y al pintor español Pablo Picasso, quienes a su regreso a París anunciaron que estaban adscritos al Partido Comunista, despertando interés en la causa. Las potencias occidentales se enfrentaron a las dictaduras comunistas en la Guerra Fría, que provocó tantas lágrimas y sangre, pero nuestros enemigos gozaron del colchón de apoyo de una intelectualidad que seducía a aquellos que con más o menos formación creyeron en sus cantos de sirena. No todos, es cierto. Julio va recogiendo abrazadas detalladas a aquellos que presentaron como argumentos sólidos los intersticios por donde se resquebrajaban los argumentos del marxismo y que dieron al traste al cabo con el derrumbe del muro de Berlín. Pero el volumen no es tan solo un estudio científico del tipo tan común que sencillamente recoge lo que otros han dicho sobre el tema. Es el resultado de una persona que piensa, y en ello hallo su mayor virtud. Quizá porque Julio, al igual que yo, fue exilado de niño. Por tanto, sus días han transcurrido entre los que vivíamos la paradoja de observar que la razón nos asistía y, sin embargo, la realidad era una cuba comunizada que se precipitaba día a día a un abismo insondable de la que nadie podrá rescatarla sin ese volumen. Por fin, me digo, está escrito y con razonamientos sencillos lo que siempre había dicho, que algo quedó obscuro en la historia de la filosofía tras la crítica de la razón pura y de la razón práctica de Kant, que Hegel tergiversó esa oscuridad, que los presupuestos de Marx, basados en las teorías hegelianas, son simplistas y equivocados, que desde entonces sufrió un retroceso en nuestra cultura occidental basada en el logos griego y la afirmación de la coincidentia oppositorum, es decir, que la confluencia de los opuestos es el ideal de perfección y belleza, al trastocarlo, por el contrario, en la lucha dialéctica, por lo que unos han de imponerse sobre otros, es decir, un fundamento asimismo de la dictadura, y que Engels intentó esclarecer el lenguaje aún más oscuro del marxismo, sin conseguirlo, que de hecho la adopción del comunismo marxista semeja a la afiliación a una secta, y en consecuencia todos los pensadores serios desde entonces, como Adorno, Fromm, Marcuse y tantos otros, ya no han podido desligar la filosofía de la psicología y la sociología. Que llegue 20 años más tarde de la caída del muro no implica que el libro sea obsoleto. Al contrario, es más necesario que nunca. Estoy seguro que será un pilar de referencia en una futura Cuba libre y de todo aquel que quiera comprender la sinrazón que ha movido el orbe durante el siglo XX. Finalizo con una anécdota relativamente reciente, de hace un par de años, para demostrar la vigencia de la obra de Schiller. La Academia Española de la Historia comenzó la reedición de su enciclopedia para lo que llamó a concurso a sus mejores historiadores. No hubo problema hasta que vio la luz del volumen que incluía la F,
obviamente,